muertos, igual que los muertos que hubieron después de la muerte de Gaitán. Y Gaitán es el nacimiento de eso, ¿cierto? De ahí comienza él a... No había nacido, pero después de eso llegan los norteamericanos, llegan los yankees a través de las bananeras, la United Fruit Company, y esa United Fruit Company lo que hacen es masacrar a una cantidad de trabajadores de las bananeras en Ciénaga Magdalena por allá a principios del siglo XX. Y este señor ya abogado, ya adulto abogado, comienza a dar la pelea, y los estudiantes y el gobierno norteamericano a través del ejército colombiano hace esa matanza, y de ahí nace este ícono que en el 48 ya lo vieron, lo asesinan y se crea todo un problema aquí con los católicos, liberales y conservadores y todo ese cuento. Eso es un sofisma de distracción, no es tan real. El enfrentamiento entre ellos realmente ponen a las comunidades a que se enfrenten, pero ellos no, ellos tienen el poder. Es lo mismo que pasa hoy, actualmente, con la diferencia que hoy hay la posibilidad con Petro y con Duque, independientemente de quién gane, que nosotros no vamos a decir por qué tiene que votar, ¿cierto? La gente tiene derecho a votar por el que le dé la gana. Hay miedos, pero también hay posibilidades, ¿cierto? Afortunadamente todavía, entre comillas, tenemos una democracia, pero nos asustan con Venezuela porque Venezuela es el acabose. Y Venezuela, el problema de Venezuela es que no estructuraron su economía a través del petróleo, ¿cierto? No diversificaron. Y el resultado, pues ya viene Chávez, de ahora el bruto de Maduro y todo ese cuento. Pero ese no es el problema. El problema fundamentalmente en estas comunidades es la relación de la comunidad con el otro. El otro que tiene más quiere someter al otro y no hay empleo. Un poquitico, por ejemplo, lo que está pasando hoy en Norteamérica con Trump. Entonces aparecen esos tipos que les suena muy bien, cerremos las fronteras. Cerrar la frontera de México con Estados Unidos, eso es imposible. Se le pueden poner por debajo, se le mete la gente. Eso no es, el problema es, ese no es el problema cerrar, el problema es dentro del mismo Estados Unidos tratar de mejorar condiciones de vida de los mexicanos, de los colombianos, de los europeos, de todo el mundo, porque Estados Unidos, a diferencia de nosotros, es un país que tiene gente de muchos lados. Es muy larga la traducción, pero para terminar, entonces, todo esto es el resultado. Entonces nace después de la muerte de él, nace la FARC prácticamente, ¿cierto? La FARC comienza en el LLPL. David, sí. Te interrumpo un momentico, es que ellos acaban de llegar de una conversación precisamente del conflicto armado colombiano. Sí, de todas, it's another view of what you see yesterday, but there's for told by someone who is in an academic, who experienced everything in his own skin, who's David. But I think we have a misunderstanding here. And I think the schedule is calling right now. So I think I will talk with David some things, and we start with the interview. You think Okay. that's the way. Ellos entrevistaron a algún profesor, están en una esta académica, sí, hablando del conflicto, pero nosotros tenemos una mirada diferente del conflicto. Claro, eso es lo que les estoy diciendo, Sí, que aquí nos lo está contando alguien que lo vive en carne propia. Miren esta fotografía. Esta fotografía es emblemática porque es Colombia votando por el plebiscito. Y gana por un poquito, pero no a la paz. Es odio a las FARC. Es mejor un ejército que está matando, que está haciendo, entre comillas, daño para otros, quizá beneficiando a otros, pero son 20.000 hombres con fusiles que los están entregando y la gente está diciendo no a la paz, ¿cierto? Desde que la FARC se entregó las armas, los muertos en el combate, el hospital militar mantenía lleno de soldados, policías, heridos, mutilados. Hoy no llega ni uno, siquiera. En los últimos 2 años, solamente como unos 4 o 5 policías han llegado. Y antes era todos los días 5, 10, 15 policías mutilados, los que no morían. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que la FARC haya hecho el proceso o que esté en guerra? Que es lo que puede suceder más adelante si el gobierno, ¿sí me entiende?, le da por no cumplir los acuerdos. Y en eso tiene que ver mucho el gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano manipula estos procesos. ¿Por qué? Porque ahí detrás hay intereses.
Hay intereses de las armas, de los vendedores de armas, hay otros intereses en términos económicos para poder apropiarse de los terrenos en Colombia, para que las multinacionales norteamericanas y europeas se apoderen de esos terrenos. Entonces tiene que tener violencia, porque sin violencia no asustan al campesino. Bueno, entonces toda esta situación es realmente complejo. Nosotros resumimos el conflicto colombiano de una sola forma. En estas comunidades el problema no son las FARC, no es el ELN, no es la guerrilla. En estas comunidades el problema es el desempleo. En estas comunidades el problema es la falta de educación. En estas comunidades es la falta de oportunidades. Y entonces estas comunidades ponen la mayoría de los muertos. Entonces, acá en el Siloé, en Oriente, cada día hay más muertos, pero entre nosotros. Eso no le molesta al gobierno, porque no le están matando policías, porque no le están robando bancos, sino que es robándonos y matándonos entre nosotros. Eso no importa tanto, ¿cierto? Entonces es la doble moral. Pero bueno, vamos a pasar a policía asesino que mató más de 200 jóvenes. Entonces aquí mostramos un poco el conflicto. Este es el mapa de las pandillas, ¿cierto? Y aquí tenemos un letrero que dice muy clarito: los niños vienen aquí, tienen 20 minutos, ellos revuelcan todo esto, lo que hacen es dispararse. Y tenemos un eslogan que dice: por una mejor Colombia, dispara agua, que es vida. Atentamente, las pistolas de Fundación Nueva Luz, aquí en el museo. Entonces, de esta manera también insistimos en que la salida no es con las armas, ¿cierto? Sino que estas armas deben de ser de agua, para disparar agua, que el agua es vida. Porque aquí no estamos haciendo apología a que la gente se arme y destruya y ver todo ese cuento que... Esta es la historia del M-19 que ha pasado aquí en el conflicto, lo acabamos de decir ahora de rato, como que si fuera una coincidencia ustedes escuchando un poco sobre el conflicto, y aquí le recreamos un poco el conflicto desde lo local y hasta lo nacional e internacional. Medellín, este es un collage de fotografías, tanto de Medellín como de Cali. Entonces, ustedes no identificarían cuáles son las de Medellín si no las tendrían muy bien con los letreros. Pero son iguales. Son iguales, en la misma loma, con el mismo conflicto, pero el mismo conflicto, y aquí lo resumimos como el conflicto colombiano. Estas, por ejemplo, son de Siloé, ¿cierto? Estas son de Medellín, estas de Medellín, ¿cierto? Este es el doctor Uribe en la Comuna 13 en Medellín, en la operación Mariscal y operación Mariscal Robledo, sí, y la operación Orión, donde mataron más de 300 personas y las enterraron acá y todavía están enterradas. No las sacaron esta mañana. ¿Las sacaron de allá? Sí, está la noticia esta mañana que han desenterrado la fosa común. Dios mío. No, pero es que hay como 300. 5.000. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Dijeron eso? Sí. Qué coincidencia. No sabía. Y entonces, esas cosas son lo que pasa en todo Colombia y en toda Latinoamérica. Situaciones complejas, comunidades en la periferia, falta de oportunidades. Y entonces el Estado responde con esto. Con policías que terminan matando ladronzuelos y prostitutas, ¿cierto? Y que la comunidad aplaude, pero yo aplaudo cuando matan al hijo del vecino que es ladrón. Pero cuando mi hijo, también que es ladrón, drogadito y todo el cuento, y me lo matan, ya no me gusta. Siempre es la doble moral. Entonces es como, no roben aquí, roben enseguida. Esa es la doble moral que tenemos los seres humanos, ¿no? Eso no tiene que ver nada si somos de aquí de Colombia, de Europa, de África. El ser humano es como tal, y hemos aprendido una cosa importantísima en el trasegar del trabajo comunitario acá. Y es que no todos los ricos son tan malos, ni todos los pobres somos tan buenos. Es la especie humana. Ese es el eslogan que tenemos nosotros, que hemos aprendido también acá. Porque nuestro trabajo, todo este trabajo, se debe a dos cosas. Lo primero, a un canal de televisión comunitario que llamamos Tele20. Nos armamos de una cámara. Yo traje una cámara, una VHS de Los Ángeles, ¿cierto? Una cámara. Y esa cámara, pues yo sabía en Los Ángeles que le colocaba un cable coaxial y me podía ver yo mismo, ¿cierto? Y si esto lo puedo hacer, aquí hay una parabólica y vamos, hicimos el canal comunitario, Tele20. Y ahí a los 4 meses, después, eso fue en el 96, a los 4 meses hicimos la emisora comunitaria. ¿Cuál es el nombre de la emisora? La emisora se llama Ladera FM. Hoy está fuera de servicio porque el aparato se nos dañó y no hemos tenido plata para arreglarlo, ¿cierto? ¿Qué hacemos ahora? Entonces lo que hacemos es que el canal de televisión
lo teníamos hasta que las parabólicas las cogieron las multinacionales, ¿cierto? Porque Telmex allá, Don Escárraga en México se ha apoderado de la comunicación, entonces ya no podemos salir con nuestros programas donde participaban el ciego, el sordo, el mudo, no necesitaba analfabetas, teníamos gente invidente, todo el mundo podía hablar con respeto, pero podía hablar por la emisora. ¿Cuándo fue que arrancó esta emisora? En el 96. Primero arranca el canal comunitario en agosto del 96 y en noviembre del mismo 96 arrancamos la emisora. Con el canal pudimos penetrar la loma en medio de conflictos. Y no fue, la gente ya comenzó a levantarnos el ego porque todo quería que solucionáramos nosotros por el canal comunitario. ¿Y quién los apoyó en el inicio? Nosotros no nos ha apoyado a nadie ni queremos que nos apoye nadie, porque es parte de la autonomía de una comunidad. La comunidad es quien los ha apoyado en el proceso. Todo esto lo aporta la comunidad, ¿cierto? O sea, claro, nosotros económicamente somos pobres, pero es que la pobreza no tiene que ver con la economía, la pobreza es mental. Y si yo soy rico mentalmente, rico de emociones, rico de espiritualidad, pues no importa el resto. Con los norteamericanos tenemos un problema grave en la ruta. Casi no nos gusta hacer ruta con los gringos porque los gringos son capitalistas salvajes desde niños. Entonces les enseñan que hay que dar el tip, la propina. No, ellos no. ¿No? Ayer ya lo vimos. Afortunadamente. Hay, No, hay excepciones. Hay excepciones. Los europeos no. Los europeos entre menos les pidas propina, Sí. ellos más contentos. Entonces con los norteamericanos cada rato, a nosotros que ahí no nos gusta eso porque terminamos peleando. Entonces terminamos la ruta y yo ya los he embrujado con tanto cuento y cuando ya terminamos, bye bye, entonces los dólares o plata colombiana, no, esto no, aquí no se cobra. Porque sabemos que ellos creen que lo está uno ofendiendo porque no les recibe. Porque hay no todos, pero sí la gran mayoría, el sello norteamericano es el TI. El que no del TI no es norteamericano. Y yo lo viví en Estados Unidos. A mí me costaba trabajo dar la propina, me tocaba dar propina porque es el círculo vicioso, es el medio ambiente, pero no porque a mí me gustara dar los 2, 3, 4, 5 dólares. A mí me da dolor de cabeza hacerlo. ¿Por qué tengo que yo dar propina si al mesero le están pagando aquí? Que le paguen bien, ¿por qué tengo que darle propina? Sí, entonces ustedes llegan, o sea, ¿quiénes se juntan y deciden tener, vamos a hacer una emisora, vamos a tener un canal? ¿Quiénes son los ¿Eso de aquí? solamente? Bueno, no. Nosotros tenemos un comité que se llama el Comité Cívico de la Era. Y el Comité Cívico de la Era, habían unos miembros del M19, del grupo guerrillero. Y ellos sabían que habían tenido una emisora aquí en Cali, una emisora pequeñita, se montaron en un carro y era móvil. Y se le metían a los canales de televisión que vienen en ese entonces y a las emisoras. Y por ahí salían dando información sobre los partes de guerra y todo el cuento. Eso lo hacía Valenzuela, que terminó después trabajando en la alcaldía. Entonces ellos contaban esa historia y nosotros dijimos, bueno, ¿y cómo así? ¿Y por qué el M19 tiene una emisora clandestina y por qué nosotros no podemos tener una emisora? Y entonces dijimos, listo, hagámosle. Entonces nos conseguimos un aparatico. Vino un muchacho del Putumayo de Orito. Alguno de nosotros lo hizo pasar como primo y no era ningún primo. Él nos prestó el aparato, era un transmisor a tubos que él usaba en Orito. Hacer la traducción. Okay, he was, Julian, he said Okay, things. I think there's many things to translate. So, they mounted an radio station when they knew that the M19, the guerrilla group, M19. M19, M19. En there was a clandestine broadcast station who ran in a car, and they plug every signal in radio to share their message. They asked themselves why we won't make something like that, and start getting the equipment and calling people to add to his ideas, to that idea of making a radio station. And it kept growing because people keep asking them to show their voices in that radio station because it was open to every single one in the community. ¿Algo que se me esté pasando?
Then he say that he hasn't have help for anybody and he don't want it to have help.